Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Buenos Dios los días. bendiga grandemente. Buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Colosenses, en la epístola, esta carta muy hermosa, una carta pastoral. Vamos a seguir aprendiendo y conociendo muchos pasajes de la palabra del Señor. Amén. Pero antes encomendemos siempre a nuestro Dios. Pidámosle de todo corazón, decirle: Señor, Dios mío, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos en esta mañana tu bendición, Señor. Sí, Señor. Queremos que tú seas ministrándonos, Amén, Señor. bendiciéndonos con tu palabra, Por favor, Señor. mi Dios. Todos mis hermanos que están en línea, Señor, Dios mío, viendo este video, y también a quienes están, Señor, con el audio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la bendición abundante, Señor. Sí, Por Señor. los méritos de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar viendo lo que dice en la epístola a los Colosenses. Hemos visto el capítulo 2. Hemos visto algunos versículos últimos de este capítulo 2, como son a partir del versículo 18, donde nos dice que nadie nos prive nuestro premio, ¿no? Quizás hablándonos de humildad, de culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. En la iglesia de Colosas había una pequeña dificultad, podemos decir, de que la gente estaba mezclando las cosas de Dios con las cosas que había aprendido. Dice el verso 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieran, ¿por qué dice viven todavía en los preceptos de este mundo? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar como hijos de Dios. Es importante que siempre meditemos, por ejemplo, el culto a los ídolos, el culto a las imágenes, el culto a los ángeles, que había ese problema en Colosenses. Y el apóstol Pablo nos enseña precisamente para que nosotros los cristianos también tengamos mucho cuidado. Nosotros generalmente a veces cristianos, hermanos, y seguimos todavía con los rudimentos del mundo, ¿no? Ha llegado la fiesta de tal, ¿no? Entonces tenemos que hacer tal cosa. O como por ejemplo se dice Todos Santos, dice, no hay que hacer tal cosa. Entonces no, yo creo que nosotros tenemos que meditar y decir: si hemos muerto al pecado, hemos dejado ya nuestra vieja naturaleza, tenemos que dejar todas estas cosas. Por eso dice, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos? Tales como: no manejes, no gustes, no toques, no hay que hacer tal cosa. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de culto voluntario. Dice, ¿no? La persona lo hace a veces inconscientemente, ¿no? Y en duro trato del cuerpo. A veces uno, queriendo o no queriendo, a veces hace todas estas cosas. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es el deseo de la carne a veces que nos lleva a hacer tales cosas, ¿no? Ahora entrando en el capítulo 3 dice, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo. Qué importante es esta palabra, que hemos resucitado. A ver, vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 3 de la palabra. Romanos 6. Versículo 3 de la palabra, Romanos 6:3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Ahora vivimos en Cristo Jesús, hemos resucitado. Por eso en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6 de la palabra, dice lo siguiente: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
ahora estamos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Sigamos adelante haciendo lectura de la palabra del Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano ya tiene que estar siempre viendo lo que es espiritual, lo que son las cosas de Dios. No podemos estar viendo en las cosas de la tierra. Por eso, todas las tradiciones, las costumbres, todas estas cosas, en vez de ayudarnos, en vez de estar, digamos, apoyándonos, nos perjudica. Si nosotros seguimos las cosas de esa tierra, ¿no? En el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Hoy la voy a llevar a muchos pasajes. Romanos 6.2. A ver, ¿qué dice en Romanos 6.2? Yo creo que la palabra es quien tiene que aclararnos muchas cosas en cuando estamos a lo que estamos haciendo lectura. Romanos 6.2 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hemos muerto al pecado. Cuando Cristo vuestra vida, ¿no? Aquí habla de vida, ¿verdad? Cuando vuestra vida, dice, nos está hablando de la vida eterna que Dios nos ha dado. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a vida eterna, dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Primera de Timoteo 1, 16. Yo creo que la palabra nos va confirmando muchas cosas que estamos aprendiendo. Primera Timoteo 1, 16 dice lo siguiente. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nosotros, hermanos, al creer en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Esa vida eterna no se cambia, hermanos, si ustedes y nosotros juntos permanecemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, hay otro pasaje más que nos habla acerca de todo esto, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver, Timoteo, hemos visto Timoteo, en Mateo 7.14. Mateo 7.14, a ver. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, que podemos aprender y conocer. Mateo 7.14, mire lo que la palabra de Dios nos dice. 7.14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino a Dios, hermanos, es angosto. El camino del mundo, lo que el mundo ofrece es amplio. Dice, vengan aquí todos, aquí van a disfrutar. ¿No? Pero en el Señor dice, aquí vas a hacer la voluntad de Dios. Aquí vas a conocer lo que tienes que aprender. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos siempre en lo que estamos meditando, analizando en este pasaje. El versículo 4 hemos visto, ¿ve? Entonces, hasta cuando se manifieste, dice, ¿qué se va a manifestar? El arrebatamiento de la iglesia. Cristo Jesús viene pronto y dice que el Señor nos va a tomar a cada uno de nosotros. A ver, vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Es un pasaje que hemos hecho lectura en algunas oportunidades. Capítulo 14, versículo 3 dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo nos está hablando del arrebatamiento. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, se ha levantado por el Señor. Por eso dice, cuando yo venga, voy a tomarme a mí mismo. En alguna oportunidad decíamos, tenemos que parecernos al Señor. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos pueda llevar. Haced pues morir, dice, lo terrenal en vosotros. Todas estas cosas tienen que morir en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Miren, la avaricia dice que es idolatría. La persona que no quiere gastar su dinero está haciendo idolatría. ¿No? El avaro es aquella persona que dice, no, yo no puedo gastar. Está idolatrando sus bienes, está idolatrando sus cosas, ¿no? A ver, no solamente el dinero, a veces también a la familia, ¿no? Ah, no, mis hijos, no. Mi esposa, no, mi casa, no, mis bienes, no, nadie me toca. Entonces, es una forma de idolatría. Por eso la palabra de Dios dice, el avaro es como si estuviese haciendo idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando dice de la ira de Dios, es terrible pensar, ¿no? En Romanos 1:18 nos habla esto, precisamente, nos dice de cómo es la ira del Señor. Cuando hay desobediencia, a ver, vamos a ver, Romanos 1:18. Hay muchos pasajes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La verdad es Cristo Jesús, la verdad es nuestro Señor. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Evangelio de Cristo. No se puede detener, no se puede ser injusto con esto, no se puede decir, no, yo no creo en esto. Por eso dice, las personas que hacen esto, no, se manifiesta, dice, la ira de Dios a los desobedientes, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Sí, en otro tiempo éramos desobedientes, no había quien nos corrija, no había quien, cómo conducirnos mejor, no sabíamos cómo hacer las cosas mejor. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas estas cosas tenemos que dejarlas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Qué tremendo esta palabra cuando dice, no se mienta, no se engaña los unos a los otros. Por eso cuando tú dices algo, dice la palabra del Señor, que vuestro decir sea sí, o no. Lo demás de mal proviene. A veces nos comprometemos, sí, yo voy a hacer tal cosa. Y luego desaparecemos y no lo hacemos. Entonces eso ya está mal delante del Señor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Ahora estamos revestidos del nuevo hombre, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Qué tremendo, hermanos. Se va renovando. Cuando vemos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 24, leemos esto. Mire lo que dice. 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es importante. El nuevo hombre es aquel que ha sido regenerado, aquel que ha cambiado, aquel que ha dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Dejo mi vieja naturaleza, dejo el pecado que había en mí, lo dejo y no lo vuelvo a hacer más, Señor, porque yo te amo, porque yo he entendido de lo importante que es.
donde no hay griego ni judío, dice. O sea, Dios no tiene acepción de personas, no dice, a ver, este judío o este griego, este circunciso o este incircunciso, ni este bárbaro, no, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí no hay acepción de personas. El verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. ¿Qué será la palabra entrañable? Afectuoso, quiere decir, íntimo, de afecto, de afectuosa misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse de todo eso. Sean misericordiosos, sean buenos, sean humildes, sean mansos, no se enojen, tengan paciencia, sopórtense los unos a los otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué importante, hermanos, es el saber perdonar y el pedir perdón. Cuando nos equivocamos, qué bueno es decir, me equivoqué, perdóname. Ha sido un error decirte tal cosa. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto, es la unión perfecta. Cuando nosotros pedimos perdón a alguien, tenemos que hacerlo con amor y respeto. Porque si no lo hacemos así, estamos faltando, estamos cometiendo el error de decir, no, sí, le pido perdón, pero es boca para afuera, ¿no? Tiene que ser de lo más profundo del corazón. Y la paz de Dios, dice el verso 15, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Qué importante es. ¿Quién es la paz de Dios? Cristo es la paz. Que Cristo Jesús gobierne en nuestro corazón, dice, y la paz de Dios, Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A veces no sabemos agradecer lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces somos muy indiferentes a lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Me ha devuelto la salud, me ha devuelto la paz, la tranquilidad. Ahora mi hogar está tranquilo, está bien. Ya me llevo bien con mi esposa, mis hijos. Pero nos olvidamos de Dios. O alguien recibe una bendición de Dios, una bendición especial, ¿no? Puede ser que haya sido sanado por Dios, no por los hombres. Que Dios haya tocado su vida en alguna enfermedad, es ser agradecidos. Y tenemos que ser agradecidos. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Alguien decía, no, Dios me ha operado, Dios me ha tratado. Solamente el amor de Dios ha cambiado mi vida, me ha hecho diferente. Por Él estoy en pie, por Él puedo caminar, puedo hacer algo. No, yo creo que esa es una voz que nos sale de adentro. Señor, gracias, porque tú has hecho lo mejor para mí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Qué importante es que la palabra de Dios, hermanos, se haga realidad en nosotros. Cuando nosotros hacemos lectura de la palabra del Señor, no es leer por leer, ¿verdad? Tenemos que, es como cuando uno come algo, ¿no? No se lo come de pronto y se lo mete todo, ¿no? Sino que a veces tiene que masticarlo para poder saborear ese gusto. La palabra de Dios también es así. Tenemos que, hermanos, saborear lo que es la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios es sabia, hermanos, para enseñarnos.
Entonces, ¿cómo debemos hacer? Dice, cantando, con gracia, en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cuando hacemos lectura del libro de los Salmos, son cánticos, son himnos, son oraciones, que a veces lo hacemos con gusto. Casi todas las veces que tenemos la oportunidad de hacer la lectura de la palabra, siempre nos referimos a los Salmos, porque hay una palabra profunda en los Salmos. Con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, todo lo que haga. Esto es importante para nosotros, hermanos, ¿no? Hijos de Dios somos y tenemos que hacer, dice, sea de palabra o de hecho, todo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de él. Este versículo 17 nos está enseñando cómo debemos orar al Señor. Debemos hacerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndonos al Padre. Señor, Padre mío, Dios Santo, te pido esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. No se olvide. Hay que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Padre, Dios el Padre, nos escuche y diga, este hijo está haciendo correctamente la oración. Está pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces, quizás porque no tenemos la experiencia necesaria o porque a alguien se le pide, hermano, ore por favor, ora y dice todo esto. Amén. Nomás ya termina, ¿no? Hay que decir siempre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido todo esto. Entonces, es importante esto. Es muy importante que nosotros veamos todas estas cosas. Ahora hay algo que tenemos que aprender. Nosotros como cristianos, hermanos, nuestro andar debe ser práctico del creyente. Debe ser algo que tenga una vocación de cristiano. Por eso a partir del versículo 18 al 25 vamos a aprender algo importante. El andar práctico del cristiano, del creyente, que es una vocación cristiana. Dios nos llama a una vocación. No es un descanso, es una vocación que tenemos que poner en práctica. La conducta del cristiano, el andar del cristiano debe ser importante, debe ser práctico. Es importante, queridos hermanos, que no podemos separar lo que creemos de lo que somos. No podemos separar. Mire, yo creo en Dios, yo soy cristiano, asisto a la iglesia. ¿Y cómo somos? ¿Qué clase de esposos? ¿Qué clase de esposas? ¿Qué clase de hijos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro trato? ¿Tratamos mal a la esposa? ¿Tratamos mal al esposo? De pronto no nos sujetamos al esposo. Por eso dice el verso 18, dice, es una instrucción a la familia. Es una instrucción clara en decirnos, esto tiene que ser. Miren, han aprendido, han conocido las cosas que hace Dios en nosotros. Pero ahora ustedes deben poner en práctica las cosas que son. Empieza diciendo el versículo 18, casadas. La mujer que es casada, la mujer que tiene su familia, que tiene un esposo, debe estar sujeta. Debe estar sujeta a su marido, dice, como conviene en el Señor. Sujeta. Cuando hablamos de sujeción, estamos hablando algo muy importante. En Génesis 3:16 nos enseña. A ver, vayamos a Génesis 3:16. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por eso es importante que nosotros entendamos cómo debe ser, en este caso, la esposa. Y también vamos a hablar del varón. Génesis 3:16, por favor. Es uno de los primeros capítulos de la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 16 de la palabra. Mire lo que dice, ¿no? La palabra es bien clara en decir. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces.
con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La autoridad es del esposo. Por eso dice en Colosenses 3:18, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Hay que estar sujetas. Hermanas, hay que sujetarse al esposo. Usted no es independiente, no es sola. Por eso uno tiene su pareja, tiene su esposo. Una hermana tiene su esposo y dice, yo debo estar sujeta a mi esposo. Ahora dice el verso 19, dice, maridos, habla a los esposos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo es la aspereza? El maltrato. De pronto uno expresa toda su molestia o algo, ¿no? Y empieza a tratar mal a la esposa. Eso dice, no sean ásperos, no las traten mal. El verso 20 habla de los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres, dice, en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos deben ser obedientes. Los papás dicen, hijo, no hagas esto. Deberían obedecer. Y tendría que ser así la obediencia. Una obediencia clara. Porque esto dice que agrada al Señor. Ahora dice los padres, tanto el papá como la mamá, no deben exasperar a sus hijos para que no se desalienten. A veces imponerles, obligarles, decir, no, esto tienes que hacer siempre, hijo. Esto tiene que ser. No, porque se desalientan, se desaniman. Entonces eso es de la familia. A la esposa, al esposo, a los hijos. Ahora el verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hay alguien siempre que está sobre nosotros. Aquella persona que nos da el trabajo. Aquella persona que, en fin, hasta en un negocio. Se dice que el cliente tiene la razón, no el propietario. A veces el cliente dice, quiero que me venda tal cosa. No, esto le voy a vender. No es así, ¿verdad? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Debemos hacer caso. A veces el que nos emplea o el que nos da trabajo dice, quiero que hagas tal cosa. No podemos decir, no podemos hacer a un lado esa orden y decir, no, yo no voy a hacer caso. No, esa persona nos va a pagar. Esa persona nos va a dar una recompensa a nuestro trabajo. Entonces, por eso debemos siempre obedecer, temiendo, dice, a Dios, con un corazón sincero. Y dice el verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. En todo, hermanos, en el trabajo, por eso ya le ponía el ejemplo, ¿no? Si alguien tiene un trabajo, tiene que obedecer al empleador. Si alguien tiene una actividad, tiene un servicio, es como uno entrase a un restaurante, ¿no? En el restaurante no va a decir, bueno, quiero que usted me dé esto y nada más. Quiero comprar esto. Y la persona la atenderá. Pero eso no me gusta, que usted ha hecho mal. No. Tenemos que tener siempre, ser humildes, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, Cristo, el Señor, servimos. A Cristo servimos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Qué tremendo esta parte, ¿verdad? Del versículo 18 al 25 es una instrucción a la familia, es una instrucción a nuestras actividades como
personas que tenemos que desarrollarnos en nuestro diario vivir. El cristiano tiene que ser así. El cristiano tiene que tratar bien a todas las personas. Si usted, por ejemplo, tiene un trabajo donde usted enseña, ¿no?, tiene que respetar a las personas. No, tiene que tratar bien, no tratar mal, ¿no? A veces se ven en lugares donde el trato es a veces muy fuerte, ¿no? No. Nosotros tenemos una obligación. Por eso cuando yo le comparto, no le estoy hablando la palabra, lo estoy instruyendo en la palabra del Señor. Porque esta justicia, para que usted reciba la justicia de Dios. Porque no hay acepción, dice, de personas. No hay diferencias. No se puede decir, a tales personas esto voy a enseñar, a tales personas no les voy a decir esto. No, la palabra es para todos. En la palabra tenemos que recibirlo con agrado y de todo corazón. Por eso, mis hermanos, es muy importante que toda esta reflexión nos ayude. Hemos visto este capítulo 3, hemos concluido hasta el versículo 25. Hemos visto con agrado, aprendiendo lo que es bueno. El Señor nos ha enseñado, dice que vivimos ahora ya no en la carne, sino en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios tenemos que, por eso le decía, ¿no? No podemos separar de lo que creemos en lo que somos. Es importante eso. Es importante que consideremos esa situación de la palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a agradecer por este tiempo que Dios nos ha permitido tener esta reflexión. Y vamos a decirle, Señor, oremos por favor. Le pido que usted, juntamente conmigo, agradezcamos a Dios por este tiempo. Amado Dios, Señor, qué bueno es, Señor, meditar y reflexionar en tu palabra. Las cosas que nos enseñas, Señor. Dios mío, Señor, no podemos apartar de lo que creemos a lo que somos. Debemos ser obedientes a tu palabra, aprender todo lo que tú nos enseñas, amado Dios. Debemos saber tratar a la esposa, debemos también las esposas tratar bien al esposo, los hijos ser obedientes a los padres, Señor, sabiendo que esto agrada a Dios. A Dios le agrada que los hijos sean obedientes. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por todo. En tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos esta petición tan grande, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante como hijos tuyos. En el nombre de Cristo, amén, amén. Amén, mis hermanos. Será hasta nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga. Amén.